iniciar. Y vamos a empezar con esta doctrina que se llama la triunidad. ¿Ok? La doctrina de la triunidad, comúnmente llamado la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Y antes de que comencemos, estaba viendo un TikTok de esos que van pasando, y había este señor que me figuró mucho mi abuelo, que estaba así, ya saben, canoso, con sus lentes, diciendo, y su hijo le estaba diciendo, ¿y para qué tengo que estudiar, no sé, química, ¿no? Si nunca lo voy a usar en la vida, que no sé qué. Y este señor le estaba diciendo, estúdialo porque es verdad. Para que en este mundo, ¿no?, que hay tanta falsedad y manipulaciones, tienes que aprender la verdad para distinguir la mentira. Le estaba recomendando me imagino que era un papá a su hijo. Estudia porque es verdad, le estaba diciendo. Y me llama la atención porque para esto pongámonos de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor cuesta mucho trabajo buscar una aplicación práctica a la doctrina de la Trinidad, pero lo estamos estudiando para empezar simple y sencillamente porque es la verdad que está en la Escritura. La semana pasada hablábamos de por qué estudiar las doctrinas esenciales de la Iglesia y dimos 5 razones, ¿no? 5 razones del por qué. Bueno, como una sexta, o más bien creo que es un complemento de lo que ya vimos, estudiémoslo porque es verdad. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que hablábamos del banco y de los billetes? ¿Cómo los banqueros, no sé cómo se llaman, los cajeros de los bancos, identifican los billetes falsos? Porque pasan tiempo con los billetes verdaderos. No se pueden estudiar los falsos porque son un montón. Tienen que estudiar los verdaderos y los sienten tanto los verdaderos que cuando se topan con algún falso, lo pueden detectar enseguida. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con el verdadero, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar estas doctrinas? Acuérdense qué significa la palabra doctrina, son aquellas enseñanzas principales, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Por qué estudiarlas? Para distinguir la mentira también. Cuando estábamos estudiando evangelismo, hablamos de que existen más de 4,200 religiones en México. 4,200 religiones en México. Pero es que mencionan a Dios, ¿no? No todo el que diga Dios es verdadero. ¿Se acuerdan aquel dicho, no todo lo que brilla es oro? O no todo el que diga Dios es verdadero. No todo el que diga Jesús es verdadero, ¿verdad? Estudiemos porque es verdad. Me dio una muy buena aplicación ese video. Pero quisiera recordar nada más lo que dicen estos versículos que vimos también la semana pasada, que dice, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces, para que ya no nos chamaqueen, ¿verdad? Estudiemos la verdad. Ok, entonces pasemos ahora sí a nuestra página 11. Estamos allá en la página número 11. Sí, bueno, entonces estamos en la página número 11. Y en la página 11 vemos que es la doctrina de la triunidad. Ahorita les voy a explicar por qué le puse triunidad y no trinidad como comúnmente se dice. Pero bueno, vamos a comenzar con el pasaje que dice Mateo 28:19. ¿Qué dice? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no lo sabemos todos. Pregunta, ¿cuántos nombres son? 3 nombres, ¿verdad? Pues yo no creo que ustedes sepan leer español. Pero donde está subrayado dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, ¿no? O no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo.
como se debe haber escrito. Dice, en el nombre, y aparecen las tres. Por eso este pasaje está puesto como base para hablar de la Trinidad. Ahora, aquí va la doctrina, ¿ok? Creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta es la doctrina que estamos por aprender el día de hoy. Nomás como repasito así chiquitito. La doctrina de la semana pasada que hablamos de la Biblia, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes y es sin error y completa, es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Eso es lo que hablamos de la palabra de Dios. Ahora, se los voy a repetir para que nos quede bien grabado. La doctrina del día de hoy, creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por favor, mi amor, ¿puedes buscar Juan 15:26? Juan 15:26. Mateo 28:19 básicamente es lo que leímos arriba, ¿verdad? Aquí está. Creemos en el único Dios vivo y verdadero, en la unidad de la deidad, de las personas de una sustancia, poder y eternidad. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántas personas de la Trinidad aparecen en este versículo? ¿Qué dice? Vuelvo a repetir. Pero cuando venga el Consolador. Aquí, ¿quién está hablando? Si está tu Biblia como la de Sherik, en las palabras de Jesús siempre me aparecen en rojo. Y aquí estas palabras están en rojo porque es Jesús hablando. Y dice, venga el Consolador, y este Consolador que aparece en Juan del 14 al 16 es el Espíritu Santo. Entonces en este pasaje vemos a Jesús hablando del Espíritu Santo, que va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué más? A quien yo os enviaré del Padre. Del Padre. Entonces estamos viendo que en este pasaje, en Juan 15:26, aparecen las tres personas de la Trinidad, porque es Jesús hablando del Consolador que va a ser enviado del Padre. O sea, aquí vemos a la Trinidad otra vez. Esto es un concepto bíblico. Ahora, el concepto de la Trinidad es para mí de los más difíciles de entender, de los que yo me he topado en la Biblia. Quizás ha sido el más difícil para mí. Yo trato de razonar todas las cosas, no puedo razonar la Trinidad de Dios. No lo he entendido al 100% y ni siquiera creo que sea la voluntad de Dios que lo entendamos al 100%. No sé si ustedes son más inteligentes que yo, a lo mejor sí lo pueden entender. Pero el hecho de que es un solo Dios, pero son tres personas, pero es un solo Dios, para mí ese ha sido de lo más difíciles. Pero eso está bien, y les voy a explicar por qué. Desde el momento en que yo me metí a profundizar en la doctrina de la Trinidad, hace muchísimos años atrás, me di cuenta de una de las enseñanzas que iba a ser de las más esenciales de mi vida. Si yo entendiera todo de Dios, tuviera un Dios del tamaño de mi cabeza, ¿no? Pero como es un Dios mucho más grande, ¿no? Me glorío en eso, de que no tengo un Dios así de pequeño como yo puedo razonar o entender, sino un Dios que es ilimitado, un Dios que es eterno. Entonces, hay cosas que no vas a entender y está bien. Yo creo sinceramente que por eso también tendremos una eternidad con Él, porque nunca vamos a dejar de conocer a nuestro Dios y de haber este tipo de lecciones que vamos a seguir diciendo, oh, así es, ¿no? Así era, o sea, qué increíble, ¿no? Sinceramente creo que Dios, un Dios eterno es para una vida eterna, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de conocerlo.
pero sinceramente esta doctrina es muy difícil y no planeo explicárselas para que ustedes la entiendan porque yo no la entiendo, pero planeo decirles lo que dice la Escritura acerca de la Trinidad de Dios para que lo creamos, ¿ok? Entonces, precisamente al ser así difícil de entender, por eso mismo ha sido de las más atacadas del día de hoy. De hecho, estas 8 doctrinas que vamos a ver primero, vimos el de la Biblia, hoy estamos viendo la Trinidad, vamos a ver de la persona de Cristo y así. Todas estas 8 doctrinas que vamos a ver al principio son las que todas las sectas atacan. ¿Qué es identificar una secta? Es porque atacan estas doctrinas, o por lo menos la mayoría de estas, ¿no? Cualquiera de ellas, los testigos de Jehová creen que Dios el Padre es Jehová, ¿no? Estamos bien ahí. Pero que Dios el Hijo es que llegó a ser Dios, es un profeta glorificado que se hizo Dios y que el Espíritu Santo en realidad es una fuerza que actúa en todos nosotros. Eso completamente antibíblico, ¿entienden? Pero ven cómo ahí vemos una secta que vimos en la clase de sectas y religiones, pero que atacan esta doctrina. Esa es una característica de las sectas que no sé si se acuerdan, por nuestro hermano Paulino nos lo dijo, que es porque atacan las doctrinas esenciales de la iglesia. Bueno, ahora, y de hecho, el que sean tan atacadas nos lleva a nosotros también a la necesidad de estudiarlas bien, ¿no? Atacan estas 8 doctrinas. Y fíjense cómo a lo largo de la historia siempre han sido muy atacadas, que una de las teorías que surgió al principio del cristianismo, surgió esta teoría que dijo que en realidad es la misma persona, no son 3 personas, es una sola persona, pero que cuando estaba en la tierra se puso la máscara del Hijo, cuando se quitó ahora se pone la máscara del Espíritu Santo, pero que es la misma, es un solo Dios, ¿no? Pero yo tengo un problema con esta teoría porque entonces ¿cómo explicas lo que pasó en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11? En Marcos 1, 9 al 11 lo que pasó es que Jesús fue bautizado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si se dan cuenta en el bautismo de Jesús, lo que vemos son a las 3 personas al mismo momento. Si fuera una sola persona poniéndose diferentes máscaras, ¿cómo le hizo? Bueno, la explicación de estas personas, porque claro, no tienen una explicación, es que Dios estaba en el cielo como titiritero, ¿no? Y ahí hizo descender una paloma y estaba moviendo a Jesús y en realidad él habló, y no tiene sentido, ¿no? Pero entonces, con un pasaje podemos ver que eso no es posible, que sea una sola persona, sino que son 3 personas. Ahora hay otros que dicen, no es que son 3 dioses, son 3 dioses, ¿no? Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sí, pero el problema es todo lo que enseña la Escritura en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en Deuteronomio 6:8. Juca, ¿lo puedes buscar por favor y nos lo lees? Deuteronomio 6:4. Uno de los muchos pasajes que enseñan esto. 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses tenemos? Un solo Dios. La Biblia enseña que tenemos un solo Dios. Si entonces creyéramos en 3 dioses, estaríamos contradiciendo directamente la Escritura, lo que en muchos versículos dice. Entonces no tiene sentido. Y para lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesús era un profeta que llegó a ser Dios, por ejemplo, se me ocurre Filipenses 2, del 5 al 6, que dice: haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea, la Biblia ya enseña que Jesús ya estaba con forma de Dios. No es que nació como profeta y se llegó a ser Dios, sino que ya era Dios. Dice que
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por ahí dice que no estimó el ser igual a Dios. Sí, ya es Dios, pues, ¿no? Ya era Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza. Pero tengo otro problema con esto. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, no tendría emociones. ¿Estamos de acuerdo? Una fuerza no puede sentir. Pero dice, por ejemplo, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. O sea, no pongas triste al Espíritu. Pero ¿cómo se puede poner triste una fuerza? Efesios 4:30. ¿Te das cuenta cómo cualquier cosa que traten de explicar humanamente, lógicamente, va a caer en el error? Porque esta es una de esas doctrinas que no va a tener una explicación 100% racional, ¿no? Toda explicación que quiera ser lógica caerá en el error. Es que dice, el problema es que tratamos de explicar la doctrina de la Trinidad a través de las leyes que conocemos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que mira, Jacir, ¿qué pasa si yo pongo 1 más 1 más 1 es igual a cuánto? 3. Sí, pero yo le digo, bueno, sí, pero vamos a las matemáticas, pero si ponemos 1 por 1 por 1 es igual a cuánto? Es igual, al mismo tiempo no lo explica, pues, ¿me entienden? Tratan de decir, no es que Dios es como el agua, ¿no? Porque es sólido, líquido y gaseoso. Sí, pero el agua no es sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo, ¿no? Es por partes. Entonces no podemos aplicarle las mismas reglas. Es que es lógico porque el creador del reloj, cuando ponen un reloj, tiene engranes por dentro, ¿verdad? Que van así como que moviéndose uno a otro, y eso es lo que hace el funcionamiento del reloj. Es una cosa bien compleja y bien maravillosa. Un genio el que lo creó. Ahora, el creador del reloj, ¿su cuerpo funciona con engranes también? ¿Pero por qué no si creó el reloj? ¿Me entienden por qué le aplicamos la misma lógica a Dios? Dios es el creador, no quiere decir que funcione igual que nosotros. Quiere decir que Él está por encima de nosotros por cuanto Él es el creador. Bueno, todo esto para decir entonces lo de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Un Dios en 3 personas, ¿ok? Un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas, exactamente. Esa es la Trinidad. Es un Dios en 3 personas. Ahora, si me acompañan a la página 12, ahí les puse una imagen que es esta, la que pobremente mis habilidades de artista no pude reflejarlo muy bien. Pero aquí está. Página 12, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y viceversa, ¿va? El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. Esta es la imagen más famosa para tratar de explicar cómo es y cómo funciona la Trinidad de Dios. Espero que así quede un poquito más claro cómo funciona la Trinidad, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios, pero el Padre no es el Hijo. O sea, son 3 personas, un solo Dios. Entonces, ¿cuántos dioses tenemos? 1. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3. 3. Así es. Pero bueno, ahora, ¿por qué triunidad y no trinidad, como normalmente se dice? Es que Trinidad es el concepto que todo el mundo maneja y triunidad no, ¿no? Triunidad es un concepto más completo. En realidad, ninguna ni la otra es erróneo, ¿ok?
Ninguno de los dos es erróneo, ninguno está equivocado. Pero triunidad es un concepto que es más completo porque Dios es una unidad en tres personas. Por eso triunidad. En cambio, Trinidad carece de esto. Es una sola letra, pero sí cambia el concepto. Y para que te sientas más tranquilo, por si tú siempre has dicho la Santísima Trinidad, está bien, ¿ok? Pero para que te sientas más tranquilo, ni uno ni el otro está en la Biblia. Son conceptos de hombres, ¿ok? Conceptos que alguien creó. Si yo el día de mañana le quiero llamar de otra manera, para referirme al mismo concepto, voy a estar bien, porque estoy enseñando lo mismo, ¿ok? Ninguno ni el otro está en la Escritura. Es un concepto para que entendamos cómo funciona Dios. Ahora, vamos por favor a 1 de Juan 5:7. O sea que en la Biblia no hay un término. No hay un término. Así es. No hay, en la Escritura no existe un solo pasaje que diga, y esta es la Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay, pero su enseñanza está en toda la Escritura. Es como el término evangelismo. El término evangelismo no está en la Escritura. Busca en el buscador, hoy en la app de la Biblia puedes buscar por palabras. Está genial, la tecnología está súper genial. Busca ahí la palabra evangelismo. No existe. Pero entendemos evangelismo. Es compartir el evangelio. Y compartir el evangelio sí está en la Escritura, ¿no? Es lo mismo con triunidad o trinidad. No está en la Escritura el término, pero en la enseñanza sí está. Y está en toda la Biblia, por eso es que la compartimos. Ahora, miren 1 Juan 5:7, cómo está así súper mega ultra recontra perfecto. Pero hay un problema, y ahorita se los voy a explicar. 1 Juan 5:7, ¿ya están ahí? Madre, con voz de mando y trompeta de Dios. Pero fuerte. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Pero... este versículo no está en los manuscritos más originales. No está. Quiero explicarles un poquito esto, ¿ok? Porque vimos la semana pasada acerca de la Biblia, pero lo tuvimos que ver un poquito más rápido porque vimos la introducción y vimos un montón de cosas. Pero ¿cómo es que tenemos este libro el día de hoy? ¿Cómo es que nos ha llegado a la mano este libro? Antes, en los tiempos que se escribieron los libros de la Escritura, no existían imprentas, no existía una computadora en la cual guardaban la información y después lo imprimían. No había nada de eso. Lo que había, la tecnología que usaban, eran unas personas que hoy en día les llamamos copistas. Yo creo que es obvio, ¿verdad? Pero un copista, ¿qué hacía? Copiaba, y literalmente lo que hacían era copiar a mano. Habían personas que copiaban a mano el libro y lo pasaban porque el papel se iba deteriorando, porque se iban perdiendo las cosas, ya saben. Entonces siempre habían copistas, y de hecho los judíos eran tan religiosos y tan estrictos a la hora de copiar que cada vez que pasaban con el nombre de Jehová, el nombre de Jehová sabemos que en el original son 4 letras, YHWH, es el tetragramón. Cuando llegaban a esto, cada vez que pasaba, dejaban ahí la pluma, se iban a dar un baño y regresaban y seguían escribiendo. Imagínate que el nombre de Jehová aparece cientos de veces, si no es que miles, en el Antiguo Testamento. Entonces lo tenían que hacer cada vez que lo mencionaban, porque es un nombre que no debes utilizar en vano. Entonces se volvió así un ritualismo muy, muy intenso. Pero esto fue haciéndose de generación en generación, se iban copiando todos los libros. Entonces, la Reina Valera es nuestra versión favorita, no por cualquier cosa, sino porque la Reina Valera es uno de esos libros
que se enfoca en los manuscritos más originales y no en las copias más recientes. Y esto lo hace todavía más veraz en lo que dice. Ahora, hay sus excepciones, como por ejemplo 1 Juan 5:7. ¿Qué pasó? Miren 1 Juan 5:6, perdón. 1 Juan 5:6. Está hablando Juan de esto. ¿Estamos allá? Está hablando Juan de que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, a lo mejor un copista dijo, agua y sangre, y el Espíritu, ¿a quién le recuerda? Son 3 elementos. Pues a la Trinidad. Entonces, ¿qué hizo? Agregó, probablemente, dicen los más estudiosos, que agregó una nota a un lado, diciendo, porque 3 son los que dan testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y como eran copistas, se fue pasando y pasando y pasando, se fue muy famoso. Entonces ya habían cientos de copias diciendo este versículo, y entonces así es como llegamos a tenerlo en la Reina Valera el día de hoy. Pero no estaba en la carta original de Juan. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto y por qué no simplemente dejamos este versículo ya? Porque si te llegas a topar con algún testigo de Jehová o algo así, le dices, mira, tú estás mal porque niegan la Trinidad, porque 3 son los que dan testimonio, y ellos te van a decir, sí, por eso no están en el original. Y entonces, todo tu argumento de decir este versículo no va a servir para absolutamente nada, ¿me entienden? Entonces, solamente como dato, pero para que tengamos todavía más certeza y confianza a la palabra de Dios y a la Biblia que tenemos enfrente, les quiero decir que de los documentos más importantes que tenemos en la humanidad, por pensar algo, no sé, la Ilíada y la Odisea, cartas de Napoleón, cosas de Julio César y todos esos, que son antiguos. Bueno, Napoleón es un poquito más reciente, pero todos esos tenemos decenas de copias. Muchos no llegan ni a 10, pero de la Biblia tenemos cientos y cientos y cientos. O sea que tenemos mucha seguridad a través de tener esta escritura. Y no solamente eso, sino que el hecho que tengamos este versículo acá quiere decir que desde el principio ya se enseñaba esta doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, es una doctrina bíblica, porque ya estaba desde el principio, por lo cual vino todo esto. Sé que fue bastante información, ¿ok? Les dije que va a ser un poco más difícil porque no tengo muchas cosas prácticas que decir, pero mucha información sí hay de la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, vamos a comenzar con los puntos de acá y ya nos vamos a ir así más directo a esta doctrina. Punto número 1. Voy a repetir la doctrina y nos vamos al punto número 1. Creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay 3 personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Punto número 1 dice, el único Dios vivo y verdadero. La Biblia enseña en reiteradas ocasiones que tenemos un solo Dios. ¿Cómo se le llama esto? Monoteísmo. Somos monoteístas. Palabra para aprender el día de hoy. Monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Que tenemos un solo Dios. Politeísta son los que creen en los policías, ¿no? Politeístas son los que tienen muchos dioses. No, pero nosotros somos monoteístas porque solo creemos en un solo Dios. Ahora, puse Éxodo 23, no sé por qué. A lo mejor tuve una razón por ponerlo, pero se me olvidó. Así que por favor tacha Éxodo 23, porque no le encontré en cómo se relaciona con esto. Creo que es el que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero vamos a ir solamente a 3 versículos, a ver.
Ya leímos Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Vamos a ir entonces, les voy a pedir, ¿están los que están conectados? Les voy a pedir, miren, vamos a ver, Jessy, ¿estás por allá? Aquí estoy. Juan 5:44, por favor. Juan 5:44 y después te vas rapidito a Juan 17:3, ¿ok? Juan 5:44 y Juan 17:3. ¿Quién más está por allá? Veamos, Gaby, del otro extremo. Gaby, ¿estás por allá? Sí. Primera Timoteo 1:17, por favor. Primera Timoteo 1:17. Vamos entonces con Jessy en Juan 5:44 y después con Gaby en Primera Timoteo 1:17. Dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Del Dios único, ¿no? Juan 17:3 y Jessy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El único Dios verdadero. Muchas gracias, Jessy. Primera Timoteo 1:17, Gaby, por favor. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible, que vive por siempre. Amén. Amén. Al Dios único, otra vez. Muchas gracias, Gaby. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de los puntos les puse cuántos versículos me cupieron, ¿ok? Mínimo traté de incluir 3, pero siempre puse todo. Por ejemplo, en este uno parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Entonces, traté siempre de ponerles un montón de versículos para que vean que esta es una doctrina que tiene respaldo escritural. De nada sirve que yo venga a tratar de convencerlos, sino que veamos que está en la escritura. Entonces, ¿cuántos dioses tenemos? ¿Cuántas personas reconocemos como Dios? No sé por qué se lo estoy preguntando tanto. Un solo Dios. Creemos que existe un solo Dios, ¿verdad? En la escritura siempre vamos a ver un solo Dios. Y algo muy importante, que qué bueno que lo estamos viendo ahorita, es esto. Dios no es igual a Dios ni a Diosito. Dios se escribe con D mayúscula, no se escribe con D minúscula, ni tampoco se dice Diosito, porque no es un título que venga en diminutivo, es Dios. Busquen en la escritura, cada vez que se refiere en la Biblia a un Dios falso, lo vas a ver con D minúscula. Cada vez que en la Biblia se refiere al único Dios verdadero, lo vas a ver con D mayúscula. ¡Órale! Entonces, Diosito no existe Diosito. La escritura habla de Dios, ¿ok? Es un título, es Dios, nuestro único Dios verdadero. Amén. Excelente. Número 2. En la unidad de la deidad hay 3 personas. Por eso es que entonces la llamamos triunidad, porque Dios es una unidad. En la unidad de la deidad hay 3 personas. No hay ejemplo ni fórmula humana que pueda explicar esta doctrina. Aparte del agua, que es muy famoso, una vez un joven me lo explicó así. Es que Dios es como mi dedo, dijo. ¿No? Dios es como mi dedo, porque si observas tu dedo, la mayoría de los dedos, habrá quien diga uno raro que diga, no es mi dedo, no, bueno, en la mayoría de los dedos,
vemos que son 3 divisiones, ¿ya vieron? En la mayoría de los dedos. Dios es como mi dedo porque es un solo dedo y 3 pedazos. No sé, o sea, no funciona así tampoco, ¿va? No es Jesús 33% Dios, el Espíritu Santo 33% Dios y Dios Padre, no funciona así. Es 100%, cada uno, pues claro. No hay fórmula humana para explicar esta doctrina, ¿no? Pero mencionaré lo que el propio San Agustín dijo. San Agustín es el mismo del que sacamos la frase de en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero en todas las cosas, amor. Miren lo que dijo acerca de la Trinidad. Si intentas explicar la Trinidad, perderás la cabeza, pero si la niegas, perderás el alma. Qué buenísima frase. No se los puedo explicar. Y no quisiera que ustedes tampoco pierdan la cabeza tratando de entender esto. Pero si negásemos la triunidad de Dios, vamos a perder el alma. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina esencial. Somos salvos a través de creer también esto. Ahora, quiero que vayamos a esos 3 pasajes, porque normalmente creemos que hay un orden jerárquico, ¿verdad? ¿Quién es el más grande de todos? El Padre, y después el Hijo, y después el Espíritu Santo. Por esto lo creemos por Mateo 28:19, que efectivamente dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso le conoce como la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Pero en realidad en la Escritura vemos este orden cambiado en otros pasajes. Así que vamos a ver, papá no ha buscado un versículo, así que 2 Corintios 13:14, y mi amor, para mantenerlo aquí, Judas 20:21. 2 Corintios 13:14 y Judas 20:21. Mateo 28:19 ya lo vimos, que está así, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 ¿no? Corintios 13:14. Pero 1, 2, 3. No, capítulo 13, Ajá. versículo 14. Sí. 2 Corintios 13:14. Es el último versículo de la carta. El último, al final de todo. Entonces, ¿en qué orden aparece 2 Corintios 13:14? ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Entonces Pablo ahora dice Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Cambió el orden. Ahora, como dice Judas 20:21. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo hasta abajo. ¿Ven? No hay un orden. Solamente le ponemos la primera persona, la segunda persona y la tercera persona por Mateo 28:19 porque es un pasaje muy famoso. Pero no hay un orden jerárquico como tal. No hay celos ni competencias entre la Trinidad. De hecho, eso es de lo más increíble. ¿Saben por qué creemos que hay celos y competencias? Porque eso es humano. Y queremos asignarle un valor humano a Dios. Es que casi no le cantamos canciones al Espíritu Santo, ¿no? Es que cuando oramos casi no le hablamos al Espíritu Santo. Si no hay competencia, no es como que uno dirá, ay, ¿por qué para mí no hay tantas canciones como para ti? Eso es algo humano. Dios no funciona así. Dios es una unidad. De hecho, podemos aprender muchísimo de eso, de cómo funciona en armonía completamente. En la Escritura siempre vamos a ver que Dios es una unidad, ¿no? Un Dios en 3 personas. Punto número 3. Avancemos ya un poquito más rápido. Una sustancia, ¿no? Creemos en el único Dios vivo y verdadero, en la unidad de la deidad de 3 personas de una sustancia.
Entonces, esto habla que en esencia son iguales, ¿verdad? En la esencia de Dios, las tres personas son iguales. No hay rivalidad entre la Trinidad de Dios. De una sustancia, y les quiero leer rápidamente un pasaje, y se los voy a leer primero porque si no luego se concentran más en buscarlo que en lo que les estoy diciendo. Pero miren cómo dice. Aquí está. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto fue Juan 14:16. Ahora, cuando Jesús dice que les dará a otro consolador, la palabra otro es muy particular. Acuérdense que los griegos tenían palabras para todo. Y cuando dijo otro, es como cuando tú vas a los tacos, ¿no? Y estás pidiendo, le dices, oye, güero, no, porque se llaman güeros, me das otro taco de pastor. Cuando tú pides otro taco de pastor, ¿qué esperas que te den? Un taco de pastor, como el mismo que te habías comido antes. Es exactamente el mismo taco, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú dices, me das otro taco de pastor y viene y te da un taco de bistec? No es el mismo, ¿no? En esencia son diferentes. O si te viene con una torta o algo así, es una esencia diferente. Pero cuando pides un taco de pastor y pides otro taco del mismo y te entregan otro taco de pastor, los dos son iguales en esencia. Esa es la palabra que aparece acá. Otro, porque es en esencia lo mismo que Jesucristo. Otro consolador, el mismo en esencia. Qué curioso, ¿no? De una sustancia. Número 4 dice, de un poder. De un poder. Fíjate que ahí dice, al mismo tiempo que son uno en esencia, poseen el mismo poder. ¿Y qué hace Dios? Dios me pregunté al hacer este libro, y les puse estas 4 cosas, que es, por ejemplo, la creación, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Vemos que en la creación están las 3 personas de la Trinidad de Dios involucradas. Vemos que los 3 son todos poderosos, los 3 están en todas partes y los 3 lo saben todo. Eso es lo que significa omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Son las ovnis de Dios, así se les llama. Ahora, una particularidad que vas a ver en este libro es que cada versículo, si te das cuenta, de cada uno son 3. Porque el primer versículo habla del Padre, el segundo versículo habla del Hijo, y el tercer versículo habla del Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a pedirle aquí a nuestros hermanos que nos apoyen. Brenda, ¿tienes para buscar la Biblia ahí donde estás? ¿Nos escuchas? Sí. Bueno, si me haces el favor de buscar Isaías 37:16, por favor. Isaías 37:16. Isaías 37:16. Hermana Alma y hermano Paulino, ¿están por allá? Yo, aquí estoy. Bueno, entonces si cada uno me podría hacer el favor de buscar. Paulino se está bañando. Ok. Bueno, Soy yo. entonces usted me puede buscar Juan 1:3. Sí. Y Tiagoki, ¿tienes la Biblia ahí donde estás? Tiagoki. A ver, dime, mi amor, la voy a abrir. Ok. Salmos 104:30. Salmos 104:30. ¿Ok? Ok. Entonces, Brenda, por favor, Isaías 37:16. ¿Es Isaías, tú? 37:16. Isaías 37:16.
Cuando lo tengas, por favor, léelo. 37:16. Sí. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Jehová. Ahora, hermana Alma, por favor, Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesucristo. Si lees los primeros versículos, vas a ver que está hablando de el verbo. Y Juan le dice el verbo a Jesucristo. Dice que todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, Yacoqui, por favor, Salmos 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Vemos entonces a la creación involucrada. De hecho, si me acompañas a Génesis 1, al lado de la pasta de la Biblia, ahí vas a encontrar Génesis 1. Génesis 1, ¿podemos ver a la Trinidad en Génesis 1? La respuesta es que sí. Y miren cómo dice el versículo 1. ¿Ya estamos allá? Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está el Hijo? Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué ahí está Jesús? Porque dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 de su evangelio, que en principio era el verbo. Y esa palabra significa la palabra, ¿no? Estaba ahí la palabra. Jesús es uno de sus nombres, ¿no? Y ahí dijo Dios. Pero bueno, tal vez es muy rebuscado esa forma de hablarlo. Pero miren el versículo 26. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí está hablando Dios en plural. ¿Por qué? ¿Con quién está hablando? Dicen unos, está hablando con los ángeles. Dicen otros, está hablando con los animales que acaba de crear. El problema es que no puede estar hablando con ninguno de ellos porque dice hagamos. Y ninguno de ellos tiene el poder de crear. Entonces dice hagamos. Entonces, ¿con quién está hablando? Con la Trinidad. Está hablando aquí entre ellos. Entonces vemos a Dios en la creación también. Y así están omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Si lo quieres leer después, ahí puedes ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque en cada uno de ellos te puse a las tres personas de la Trinidad de Dios. ¿Vamos bien? Ahora vamos a la parte que dice una eternidad, el número 5. Una señal de que Dios es su eternidad, la cual encontramos en la Trinidad también. Y ahí te puse esos 3 versículos que también están hablando. El primero, Salmos 102:12, habla del Padre. Hebreos 13:8 habla del Hijo. Y Hebreos 9:14 habla del Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Los 3 son eternos. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo individualmente. Pero para esto, para agregarle a lo que aparece en este estudio, en este libro, quisiera hablarte de lo siguiente. Ya hemos demostrado con estos versículos que las 3 personas de la Trinidad de Dios son Dios. Ya vimos que están involucrados en la creación, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, su eternidad y otras características también las podríamos buscar porque en la Escritura se demuestra que los 3 son Dios. Ahora, ¿podemos también demostrar que los 3 son personas? La respuesta es que sí. Según lo que vimos en el evangelismo, ¿qué hace una persona a persona? Dijimos 3 cosas.
Dijimos intelecto, emociones y voluntad, ¿no? Y vemos las tres en la Trinidad de Dios también. Vamos con Dios el Padre, que es la primera persona de la Trinidad y que es la más fácil de demostrar que es Dios por la enorme cantidad de versículos. Y aquí te puse los que se refieren al Padre como Dios. Ahí te puse 3 versículos. En esos 3 versículos, tú vas a encontrar que se refieren al Padre como Dios. Dios el Padre. ¿Ok? Pero ahora, ¿podemos mostrarle intelecto, emociones y voluntad? Sí. Yo creo que este es el más fácil, así que les voy a pedir que solamente anoten esto. Intelecto. ¿Ok? Intelecto. Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo. No, perdón, ese es Jeremías. No, porque dice Isaías, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos. Mis pensamientos, dice, así como el cielo y la tierra, ¿no? Están separados, así también es más grande los pensamientos de Dios. Ese es Isaías 55. O sea que si tiene pensamientos, por ende, piensa, por ende, tiene intelecto. Jeremías 31:3 va a ser para emociones. Emociones, Jeremías 31:3 es cuando dice, Jehová, su Padre, con amor eterno te he amado. Ese versículo es increíble. Y habla de amor, habla de que nos ha amado, por lo tanto el Padre tiene emociones también. Voluntad, bueno, está más fácil todavía, porque hay un montón de versículos que hablan acerca de la voluntad del Padre. Pero por ejemplo, Mateo 7:21, ¿se acuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? Entonces, ahí dice la voluntad del Padre. Entonces, fácilmente vemos a Dios el Padre como Dios y como persona. El número 7, que es el Dios el Hijo, también es fácil de demostrar, porque tenemos 4 evangelios que hablan de su vida y que podemos ver su intelecto, emociones y voluntad. La segunda persona de la Trinidad es Dios y podríamos estudiar a profundidad dicho tema porque hay demasiadas evidencias, pero solo mencionaremos algunos versículos. Isaías 9:6, por ejemplo, es el que dice, porque niño nos es dado, niño nos es nacido. Ahí entre los nombres que le da de Jesucristo, dice el Dios también eterno. Romanos 9:5 aparece como un paréntesis allá que dice, y Jesús, el cual es Dios, ¿no? Y vimos también Filipenses, bueno, aquí te puse otro, 2 de Pedro 1:1. Entonces, ven, hay muchos versos que hablan de Jesucristo como Dios, pero ahora, ¿hay versículos que hablan de Jesucristo como persona? Sí hay. Por ejemplo, en su intelecto, es que los evangelios, es que tú busques los evangelios y ahí vas a ver las 3 partes. Pero en intelecto, por ejemplo, puse Juan 7:15. Juan 7:15, nomás porque ese sí no me lo sé de memoria, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿No? O sea, se maravillaban de su doctrina, entre muchas cosas. Una de las cosas que a mí me fascinan de Jesús es su intelecto. Cuando llegan y le dicen a Jesús, y le ponen una encrucijada, ¿no? Cualquiera de las respuestas que diga, lo van a apedrear o lo van a mandar a matar, y de repente sale con otra vertiente que nadie vio venir, y que dices, no manches, ¿no? O sea, ¿qué intelecto tenía nuestro Señor? Basta con leer los evangelios para darte cuenta de esto. Ahora, emociones. Juan 11:35. Es el versículo más corto del Nuevo Testamento. ¿Alguien se lo sabe? Jesús lloró. Jesús lloró, exactamente. 11:35. Juan 11:35. ¿Por qué lloró Jesús? Muchos saben que es el más corto del Nuevo Testamento, pero pocos saben por qué. Porque se murió su amigo Lázaro.
es cuando ya lo va a resucitar. Pero ahí vemos las emociones del Señor, entre otros muchos versículos que aparecen de emociones de Jesús. Yo solo te estoy dando uno. Voluntad, la voluntad del Hijo. Te voy a dar uno también nada más. Marcos 4:35. ¿Y qué tiene que ver este versículo con la voluntad del Hijo? Bueno, porque es el pasaje donde les dice, pasemos al otro lado. O sea, Jesús tomando una decisión, diciéndoles, pasemos al otro lado. Pero lean los evangelios y van a ver que hay un montón de versículos acerca de esto. Ahora, al que quería llegar, ya con este vamos a terminar, ¿ok? Dios el Espíritu Santo, número 8. La tercera persona de la Trinidad también es Dios y también es demostrable de su deidad en las Escrituras, pero solo veremos de nuevo unos cuantos versos. Aquí vemos varios versos. Quiero que vayamos solamente a Hechos 5, 3 y 4. ¿Podemos ir allá? Hechos 5, 3 y 4. Entre los muchos versos que hay también para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5 es el famoso pasaje cuando Ananías y Zafira y caen muertos, todo eso, ¿no? Si no lo han leído, lean. Por eso lo vamos a ver el versículo 3 y 4 de Hechos 5. Dice, y dijo Pedro, ¿estamos allá? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ok? Le mintieron al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Mira el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. A Dios. Ahí Pedro le estaba confrontando y le estaba diciendo, mentiste al Espíritu Santo, por lo tanto mentiste a Dios. Otro de los muchos pasajes que hay para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora, ¿se puede demostrar que el Espíritu Santo es persona también? La respuesta es que afirmativo, así es. Anota estos versos, por favor. Juan 14:26. Juan 14:26. Para el intelecto, ¿verdad? Siempre vamos a ir en ese orden. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. ¿Ya te das cuenta cómo tiene intelecto? Pues porque puede enseñar. Ahora te quiero leer otro pasaje que yo voy a encontrar aquí de rapidísimo, que está en Nehemías. Nehemías 9:20 dice lo siguiente. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu mano de su boca. El espíritu les enseña, ¿no? Nehemías también lo dice en el Antiguo Testamento. Emociones. Pues ya les dije, Efesios 4:30, por ejemplo, y hay otros pasajes que hablan del amor, del espíritu y cosas por el estilo, pero Efesios 4:30 habla de no contristéis, o sea, no pongas triste al Espíritu Santo. En cuanto a la voluntad, 1 Corintios 12:11, voluntad, 1 Corintios 12:11, que está hablando de los dones. Y cuando dice que el Espíritu Santo los repartió como Él quiso. O sea, cada uno de nosotros tiene los dones que el Espíritu Santo quiso darte. Ahí vemos la voluntad. Y también en el libro de los Hechos, vemos que a Pablo le decía, aquí sí, aquí no, ¿no? Y le permitía ir y predicar y le permitía o no. Pero bueno, entonces el Espíritu Santo también es persona. Mucha información. Yo sé. Espero que sea de las pocas lecciones que vamos a tener, que sea pura información, pero creo que es importante. Familia, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque es verdad, ¿no? Lo que le estábamos hablando, para distinguir la mentira.
Es importante que tuvieras tú también esta información y la creas, ¿verdad? Y la puedas abrazar también. Entonces, ¿cuántas personas reconocemos como Dios? 3. ¿Cuántos dioses tenemos? Nomás no sé por qué se los estoy preguntando tanto, pero espero que lo hayan aprendido. Sí, ¿y qué es la Trinidad? Esa no es pregunta de examen, pero ¿qué es la Trinidad? Un Dios. Un Dios en 3 personas. ¿Verdad? Muy bien, Gaby. Un Dios en 3 personas. Pues vamos a terminar la clase como tal. Nos despedimos. Adiós.